Bien. Otra consulta, del turno de la tarde no tenemos que poner asistencia con usted, ¿no? Todos, digamos, acuérdense, los del aula virtual, los que tienen acceso al aula virtual, tanto los de la mañana como los de la tarde, ponen el presente tanto a la mañana como a la tarde en el aula virtual. Y los que no tienen acceso al aula virtual, ponen el presente aquí por Zoom. Recuerden que la única parte obligatoria, digamos, por decirlo así, para la asistencia es que pongan el presente. Los que están a la mañana anotados a la mañana, es obligatorio que pongan el presente o en el aula virtual o ahora en Zoom, ahora, y los que están a la tarde lo pongan a la tarde con el profe bueno. Ahora vieron el módulo de asistencia, los que tienen acceso al aula virtual ya directamente entran a su módulo de asistencia y pueden poner ustedes el presente, así que eso facilita, digamos, bastante las cosas. Pero recuerden siempre, la asistencia es obligatoria para los de la mañana a la mañana y a la tarde para los de la tarde. Lo que nosotros siempre les vamos a pedir es que vean el contenido y participen de las clases a la mañana y a la tarde, porque no son repeticiones de contenido, sino contenidos complementarios, como ustedes han visto hasta ahora. Ya se está grabando la clase, así que va a quedar, las preguntas que ustedes hagan ya quedan registradas. Vamos primero con la pregunta de Cecilia sobre la gastrulación, que es la primera parte. Recién les comentaba antes de grabarlo que vamos a tratar de evacuar las dudas de los procesos generales, de los procesos generales embrionarios, digamos, de los procesos de formación macroscópica, por decirlo así, del sistema nervioso, o los grandes procesos, neurulación y gastrulación, y después los procesos más específicos, más pequeños, digamos, de proliferación, migración y diferenciación neuronal. Entonces, nos preguntaban, no quedó claro, suficientemente claro la gastrulación, ¿sí? Vamos con la gastrulación. Esto es lo que les decía, ¿sí? No vamos a hacer de ninguna manera hincapié en cada cosa, sino a tratar de ir específicamente en los procesos. El proceso de gastrulación es un proceso de, cuando nosotros tenemos el embrión, la placa embrionaria bilaminar, el proceso de gastrulación es la formación de una tercera capa, ¿sí? Si nosotros tenemos el pequeño embrioncito, miren acá. Si ustedes tienen la mórula, la blástula, que es una pelotita de células con un hueco adentro nada más, en el momento de la gastrulación ya tenemos no solamente el primer hueco, ¿sí? La primera cavidad con líquido, sino una segunda cavidad con líquido. Lo más importante de eso es que queda un disco embrionario en el proceso de la blástula tardía, digamos, del blastocisto tardío, pero que tiene solamente dos capas. El proceso de gastrulación es el proceso de una conformación de una tercera capa embrionaria, ¿sí? Acá lo van a ver un poquito mejor, donde quedan tres capas. Si no lo ven acá, es más fácil verlo acá, ¿sí? En donde tenemos estas dos capas, digamos, la azul y la amarilla, el epiblasto y el hipoblasto, que se convierten en ectodermo y endodermo. Ecto es externo, o sea, la piel externa, y endodermo, la piel de adentro. Endo desde adentro. Y lo que el proceso de gastrulación determina es la formación de una tercera capa. ¿Por qué es importante que ustedes, casi que este sería el punto de partida, el puntapié inicial, si lo anterior es relativamente importante para entender esto? A partir de ahora, a partir del proceso de la gastrulación, la tercera semana de gestación es lo clave, ¿sí? Entender que tenemos tres capas germinativas y que la capa externa, el ectodermo, va a ser la que va a conformar todo el sistema nervioso. Eso es absolutamente imprescindible que lo entendamos para tener claro que a partir de ahí tenemos todo el proceso de neurulación, vesiculización. Perfecto. Ahí vamos con la segunda parte del proceso. Exactamente, los que no tengan habilitado el aula virtual, ponen el presente acá. Al final, si quieren, o me lo ponen ahora los que se tengan que ir, porque hay muchos de ustedes que tienen clase a la 1. Lamentablemente nos hemos demorado, así que pónganme el presente, yo después copio y pego, así que pónganme el presente los que se tengan que ir ahora y seguimos nosotros con las dudas. Bien, ¿qué más? Ya tenemos de la primera parte
huevo cigoto, mórula, que son un montón, una pelotita de células, blástula, que es esa pelotita con líquido adentro, una sola cavidad, y que después se forma otra cavidad, quedando una especie de sanguchito, digamos, una especie de, yo les decía, tapas de empanada, que primero son dos, y después hay una tercera capa en el medio, teniendo ectodermo, mesodermo y endodermo. Ese es el embrión sobre el cual trabajamos sobre el resto de los procesos. Adelante. Me decían una pregunta sobre la segunda parte del proceso. Hola, profe, ¿se escucha? ¿Delfina? No entiendo muy bien, Dígame. o sea, en qué participa o dónde se encuentra o qué función tiene el disco embrionario en la formación de las 3 capas de las células. O sea, ¿dónde está y para qué sirve? Está bueno, está bueno. Para que, digamos, es difícil hacerlo, digamos, a nivel tridimensional cuando se los estoy mostrando a nivel bidimensional. Excelente pregunta para que nos ubiquemos todos. Vamos con la, a ver si les puedo compartir. No, esperen, un segundito que antes de compartir. Bien, me ven ahí, ¿sí? La idea que les quiero transmitir es, lo vamos a hacer a la vieja usanza, ¿sí? El disco embrionario, imagínense que es esta hoja, ¿sí? Al principio, ¿dónde va a estar ubicada esa hoja? Vamos a hacer, imagínense, vamos a, lo vamos a hacer específicamente como si fuera el disco embrionario, ¿sí? Este es el disco embrionario que yo les muestro, que tiene una línea en el medio, ¿sí? Esto sería visto desde arriba. El disco embrionario visto desde cortado es el que ustedes verían que tiene esas dos capas, ¿sí? Por acá encima estaría una de las cavidades y por acá abajo otra de las cavidades, ¿sí? Vamos ahí a la imagen porque no se está pudiendo, no se lo estoy pudiendo transmitir como yo quiero. Miren esta parte del video. Miren, no sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Ese es el disco embrionario. Por acá arriba, digamos tridimensionalmente, por arriba de esto estaría una de las cavidades y por abajo la otra de las cavidades. El disco embrionario es lo que separa la cavidad amniótica del saco vitelino. Y eso tiene las 3 capas. Todos nosotros, o sea, todo el embrión, todo el ser humano va a venir de este disco que tiene 3 capas, ¿sí? A ver si lo vemos mejor en el otro video. Bueno, esto es como si hubiéramos cortado el resto del disco, ¿sí? Por eso un poco puede confundir. A ver si se los puedo mostrar tridimensionalmente. Bien. Imagínense, aquí recién es lo que yo les decía de las cavidades, que ese disco, todo ese disco azul, está metido acá adentro. Es una pelota, entonces nosotros cortamos a la mitad la pelota. Esa pelota tiene un disco en el medio, es como si separáramos esa pelota con un disco que está en el medio en 2 cavidades, ¿sí? Imagínense una pelota de fútbol que en el medio tuviera un disco, ¿sí? Un disco en el medio de la pelota. De un lado va a quedar la cavidad amniótica y del otro lado el saco vitelino. En este caso está en azul la cavidad amniótica, a ver si se los puedo mostrar, ¿ves? Amnios. Y del otro lado el saco vitelino, a ver si se los puedo mostrar, saco vitelino. Pero el disco, o sea, todo el embrión en realidad va a ser lo que separa esas 2 cavidades. Primero que se formó el amnios y después el saco vitelino. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto antes era una sola pelotita que se metió? Se formó en realidad el corion primero y quedaron estas 2 estructuras de esta especie de pelotita porque se separó el embrioblasto del trofoblasto, que es toda estructura
toda esta estructura anterior. Hay una imagen que me parece que les va a aclarar. ¿Dónde la tengo? Bien, vamos a ver si esto aclara un poco más. Fíjense, definitivamente no es lo que en esta parte donde tenemos que hacer más hincapié, y es difícil de visualizar porque son estructuras que se van formando una adentro de la otra. Pero acá tenemos la mórula. Se forma la blástula, que es este hueco que tienen acá, y queda formado el polo embrionario y el polo de los anexos. El siguiente paso, cuando ya se metió el embrión en el útero, o sea, en el endometrio, que es la capa más superficial, acá le falta el pedículo, ¿no? Entonces estaría bueno que estuviera el pedículo acá, que va a ser el cordón umbilical. Pero fíjense cómo esta estructura empieza a separarse, ¿sí? Empieza a abrirse, y queda formado toda esta especie de cavidad poliónica, y quedan conformadas estas dos partes de la pelota que yo les decía. En el medio está el disco embrionario. Eso es lo que divide el ambiente del y de ahí sale el pedículo que hará falta en la imagen, que va a ser el futuro cordón umbilical. Pero ese disquito es el que va a tener el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. ¿Estamos? Excelente. Sí, Delfina, ahí mejor. O sea, el disco, nosotros lo estamos viendo como si lo cortáramos así. Y normalmente después cuando vemos en esas imágenes, se ve como si lo viéramos así el disco, teniendo las dos cavidades así. ¿Qué más? ¿Está? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ya tenemos la gastrulación, las tres partes. Ahora, los dos procesos que desde mi punto de vista son los más importantes para que ustedes después entiendan cómo llegamos a esto, ¿sí? Cómo llegamos a una estructura tridimensional de esta magnitud y de esta complejidad. La formación del tubo neural, o sea, la neurulación, cuarta semana del embarazo, y que es la formación del tubo, ¿sí? Como sería en este caso, cómo se va plegando para formar el tubo, ¿sí? O sea, ese disco embrionario, ese ectodermo, se va plegando, en realidad se va plegando de esta manera, ¿sí? A ver si lo pueden ver bien ahí, se va plegando de esta manera y forma un tubo. ¿Ven cómo queda formado un tubo ahí? Entonces queda cerrado por acá arriba. ¿Cómo se cierra eso? Se cierra como si me representara yo fuera ese embrión, se va cerrando desde el centro de mi espalda hacia arriba y desde el centro de mi espalda hacia abajo, quedando la piel por fuera, ¿sí? Conectada. ¿Qué pasa por ahí? Hay veces que acá hay defectos en el cierre del tubo neural y eso produce, como yo les decía en la clase, la espina bífida acá abajo o una anencefalia arriba. Las fallas del cierre del tubo neural en el polo cefálico en general son incompatibles con la vida, son cuestiones muy, muy graves, muy severas. En cambio las del neuroporo inferior muchas veces sobreviven y a veces hasta con correcciones quirúrgicas se puede tener una vida normal, ¿sí? Bien, ¿qué más? Se entendió lo del cierre del tubo neural, ¿sí? Como primer proceso importante dentro de la formación del sistema nervioso específicamente. Esto es lo que van a encontrar ingresando al primer capítulo, a la primera parte del capítulo 9 del PNL, ¿sí? Claro, capítulo 9 del PNL, neurodesarrollo. Empieza, si bien les comenta estas primeras partes, no hace mucho hincapié. Yo ahora, cuando terminemos esta clase, les dejo subido un artículo que va más en detalle, no hace de ninguna manera falta que precisen sobre esto, sino más bien a partir de la neurulación y la vesiculización. Una vez que tenemos el tubo neural, ¿sí? Una vez que ya tenemos ese tubo conformado, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Lo tenemos que plegar sobre sí mismo, ¿sí? Ese tubo se va plegando sobre sí mismo, ¿sí? Ya tienen el tubo. Por dentro va a quedar líquido cefalorraquídeo, o se va a formar el líquido cefalorraquídeo, y después el plegamiento va a ser las partes más apretadas, disculpen la poca flexibilidad de la hoja, por supuesto, ¿sí? Partes más ensanchadas y partes más achicadas. Las flexuras, que es como se llaman técnicamente, son las que van a dar ese ensanchamiento en el medio y estas restricciones o estos pliegues que van a dividir. Al principio se acuerdan, ¿no? Un
prosencéfalo hacia adelante, un mesencéfalo en el medio y un rombencéfalo atrás. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Claro hasta ahí esa imagen? Perfecto. ¿Qué pasa después de eso? Eso se va a seguir plegando, va a quedar el prosencéfalo dividido entre telencéfalo y diencéfalo, nuevo plegamiento, que va quedando un arruchón de la hoja, perdón. El mesencéfalo queda mesencéfalo y el rombencéfalo queda dividido en metencéfalo y mielencéfalo. En vez de hacérselos con un arruchón de hoja, lo volvemos a ver ahí en la pantalla compartida. ¿Sí? Que es esto lo que les decía, ¿sí? Este tubo neural que ya quedó conformado por el proceso de neurulación va a seguir subsecuentemente el proceso de un tubo, con algunos ensanchamientos, 3 al principio, se va a plegar sobre sí mismo. Acá me gusta porque se ve el plegamiento no solamente en dirección longitudinal, digamos, o sea, en la misma línea del tubo, ¿sí? Se va plegando sobre sí mismo, sino este plegamiento que se produce sobre el diencéfalo del telencéfalo, ¿sí? Cuando ya tenemos el prosencéfalo, la parte de más adelante, que ya no entra más, se va plegando hacia los costados para formar, es como si el cerebro se cayera por los costados del diencéfalo y quedara formado el telencéfalo. El mesencéfalo y el rombencéfalo se dividen en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos con preguntas. ¿Qué más? Ya sé que es súper arduo y que son un montón de nombres y un montón de pasos, pero si los vamos ordenando va a ser más, digamos, más fácil. ¿Qué les parece? ¿Qué dudas les quedan? Esperen que vuelvo al chat. Bien, ¿ya habrá quedado alguien conectado o se fueron todos a la otra clase? Perfecto, se entiende. Me quedó una duda sobre los ventrículos. Cecilia, adelante. Perfecto. Desmuteate si querés y sácate el silencio y vamos a la pregunta. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No, la duda en realidad es cuáles son, para qué es que sirve bien. No me quedó claro bien desde la clase en que lo vimos, Sí. porque fue una clase que tuvo muchos cortes y se me complicó para entender. No hay problema, cuéntame. Eso, básicamente, ¿para qué sirven? ¿Dónde está cada uno de esos? En este caso de las divisiones. De las divisiones del cerebro. Claro. Bien, vamos a hacerlo, digamos, en tiempo real con un cerebro, que no es un cerebro real, sino un modelo, pero anatómicamente real. Porque es importante entender eso. Está buena tu pregunta, Cecilia, porque esto es lo que nos va a llevar. Toda la clase que damos hoy es para llevar a esto, ¿sí? O sea, cómo de una sola célula nos lleva a tener este cerebro tridimensional desarrollado. Entonces, la primera parte que tenemos que entender es que el sistema nervioso central, o sea, todo nuestro sistema se divide en sistema nervioso central, que va a ser mi encéfalo, que es esta estructura que tenemos acá, y la médula, que es la continuación que sale por aquí. ¿Está? Eso es sistema nervioso central. Y se divide del sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen de la médula espinal y llegan hasta la punta de mis dedos, hasta la punta de mis pies, ¿sí? Los nervios que salen y los nervios que entran, ¿sí? Que en términos generales son los mismos nervios que tienen partes eferentes y partes aferentes, ¿sí? ¿Se entiende? Partes que salen y partes que entran funcionalmente. Estructuralmente nosotros cuando abrimos, por ejemplo, un cirujano abre una muñeca para solucionar un túnel carpiano, que es una patología que se produce por que se aprietan, digamos, los nervios que están acá a la altura de la muñeca, van a ver un solo nervio, ¿sí? Un nervio que
por donde bajan axones y por donde suben axones funcionalmente, ¿sí? No es que nosotros vemos que sube el axón, sino que vemos que el axón está. Es como ver el cable y la información baja o sube a través de los impulsos nerviosos. Entonces, volviendo, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, en términos generales, nosotros no vamos a hacer tanto hincapié, porque lo que más nos interesa es la parte de arriba del sistema nervioso central, que es el encéfalo. Primera gran división, sistema nervioso central de periférico. El sistema nervioso central, segunda gran división, se divide en encéfalo, que es esto, está compuesto por 3 cosas, y la médula espinal, ¿sí? Primera división, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Segunda división, encéfalo, médula espinal. Hasta ahí, sistema nervioso periférico, e incluso la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, es todo básicamente vías de comunicación, vías de entrada, de salida, de relevo, ¿sí? Pero no hay nada de procesamiento hasta ahí, ¿sí? Es solo canales de comunicación, autopistas, por decirlo así. Entonces, una vez que tenemos el encéfalo, que es la parte que vamos a encontrar dentro del cráneo, ¿sí? Dentro de esta capocha, vamos a tener 3 partes. Esto que ustedes deben ver en blanco, acá el color real es una especie de cremita de rosa viejo, digamos, pero ustedes lo van a ver en blanco ahí en el video, es el tronco encefálico. Ese es el tronco encefálico, que es la continuación de la médula espinal. Tenemos el cerebelo, ¿sí? Que es un pequeño cerebro, por eso se llama cerebelo, viene del latín, pequeño cerebelo, pequeño cerebro, que es el cerebro básicamente encargado del movimiento, ¿sí? Del movimiento. Ya vamos, el profe Adrián justamente esta tarde va a ampliar y va a trabajar específicamente sobre esto que yo les estoy adelantando ahora. Entonces, el encéfalo está compuesto por 3 cosas. Tronco cerebral, en blanco, el cerebelo, que es esta parte marrón oscura, y el cerebro, ¿sí? El cerebro, realmente, si ustedes dicen, bueno, ¿qué tengo adentro del cráneo? ¿Solamente el cerebro? Está equivocado, ¿sí? Ustedes tienen el encéfalo. El encéfalo está compuesto por tronco cerebral, cerebelo y cerebro, ¿tá? Esa es la gran división del encéfalo. Sistema nervioso central periférico, sistema nervioso central, encéfalo, médula, encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco. Dentro del cerebro, ya, si quieren podemos retirar esto, pero dentro del cerebro van a tener los 2 hemisferios. La gran división del cerebro va a ser hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Los 2 son especulares. ¿Qué quiere decir? Que es, no, yo voy a encontrar los mismos lóbulos de un lado que del otro, como si los pusiera en espejo. ¿Estamos de acuerdo? Primera gran división del cerebro, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El profe ya les va a hablar inclusive sobre divisiones funcionales, o sea, a qué se dedica más el cerebro derecho y a qué se dedica más el cerebro izquierdo. Dentro de cada hemisferio tenemos lóbulos. Esos lóbulos están separados por unas liñitas que ustedes ven acá, que se llaman cisuras, ¿sí? Esas cisuras, las grandes cisuras, dividen los lóbulos entre sí. Las pequeñas cisuras dividen circunvoluciones. Todos estos gusanillos que ustedes ven acá se denominan circunvoluciones. Cada lóbulo, por ejemplo, este es el lóbulo frontal, está conformado por múltiples plegamientos, o sea, por múltiples circunvoluciones. El lóbulo frontal, que aquí lo ven separado por la cisura de Rolando, se llama cisura central, es todo lo que está acá adelante. Y tenemos, esto es importante, la división principal del cerebro se divide en hemisferio derecho y en hemisferio izquierdo, y cada uno de ellos en lóbulo frontal, adelante de la cisura de Rolando, lóbulo parietal, por detrás de la cisura de Rolando, lóbulo occipital, ¿sí? Justo por detrás en el polo posterior, y lóbulo temporal, que lo divide del lóbulo frontal la cisura de Silvio, o cisura transversal. No hay que olvidarse de que estos 1, 2, 3, 4 lóbulos tienen además un lóbulo escondido, ¿sí? Si yo abro la cisura de Silvio, encuentro un lóbulo, ¿ven ahí? Unas circunvoluciones escondidas. Ese se llama lóbulo de la ínsula, que ínsula significa isla pequeña.
Esto, lo que estamos viendo ahora, es de los primeros capítulos, ¿sí? de la parte estructural del sistema nervioso. Yo creo que ahí se los confirma bien el profe, pero en el 2 y en el 3 ya nos fijamos que son las generalidades del sistema nervioso, ¿sí? Los lóbulos frontal, parietal, occipital, temporal y el lóbulo de Lenz. Si no estuviera suficientemente claro en el Pinel, lo vemos del PURBES, que es otro libro que podemos subir algunos capítulos, o de neurofisiología, neuroanatomía de la SNED. ¿Sí? Ahí hay unos gráficos muy bonitos que son muy comparables a esto, inclusive dan la sensación de tridimensionalidad. Estamos bien con los 4 lóbulos anatómicos. El profe siempre les va a dar un otro lóbulo, que es el lóbulo límbico, que forma parte estructuralmente del lóbulo frontal, parietal y temporal, acá al costado, porque es un lóbulo funcional, es el encargado de las emociones. Entonces él siempre les va a dar el lóbulo límbico como parte importante de la división del cerebro. Esto para que quede, bueno, el Cardinale es espectacular también, y el profe creo que se lo subió o se los va a subir al Cardinale, que es como si fuera un atlas, así que está buenísimo. Lo importante de esto hoy, para que me entiendan, es la gran división, de dónde viene esta gran división. ¿Sí? Esta gran división viene evolutivamente, ¿sí? Ontogenéticamente del individuo. Podemos diferenciar 3 grandes partes. Todo este tronco del cerebro que está formado por el bulbo, la protuberancia y los pedúnculos son como piecitos que conectan el diencéfalo, que es esto que está acá adentro. Ya se los voy a separar específicamente. A ver si se los puedo separar con esto. Miren, acá se los separé, ¿sí? Les saqué el tronco del cerebro, ¿sí? El tronco del cerebro, que es esto, con el bulbo, la protuberancia y los pedúnculos, directamente conectado con el diencéfalo. Esto es el diencéfalo, lo que ustedes ven acá, ¿sí? El tálamo óptico, el hipotálamo y el epitálamo que está acá arriba, ¿sí? Esto es lo que yo quiero que ustedes visualicen. El tronco del cerebro y el cerebelo tienen un origen en común, ¿sí? ¿Dónde se originan? Dentro del tubo neural. Cuando vimos el tubo neural, se empezaron a ensanchar en 3 partes. La parte baja del tronco del cerebro y el cerebelo tenían como origen ese rombencéfalo, ¿sí? El rombencéfalo, que daba lugar a mielencéfalo, el bulbo, y metencéfalo, la protuberancia y el cerebelo, ¿sí? ¿Ven cómo el rombencéfalo, a ver si lo podemos poner en vista compartida? Un segundo, ¿sí? Veamos. Perdón, que ahí estamos. Ustedes no sé si alcanzan a ver, me dicen, y vemos si lo podemos ver, ¿sí? Entonces, acá me gustaría poder mostrárselos en vista, bueno, me avisan si no lo pueden ver bien. Entonces, ahí en la presentación tienen como el rombencéfalo produce el mielencéfalo y el metaencéfalo, que va a dar lugar a el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo, ¿sí? Yo se los muestro acá, ¿eh? El bulbo raquídeo es este de acá, la parte que se conecta con la médula, que se origina, como ustedes ven, en el mielencéfalo, que a su vez se origina en el rombencéfalo. Que dicho de otra manera, la vesícula originaria inferior de las 3
El rombencéfalo va a dar como origen al mielencéfalo, bulbo, y al metencéfalo, el cerebelo y la protuberancia. ¿Sí? Y vamos para arriba. El mesencéfalo, la vesícula originaria que ven allá aquí, ¿sí? Va a dar origen al mesencéfalo, o sea, dentro de la segunda subdivisión, cuando se convierte en 5 vesículas, sigue llamándose mesencéfalo, y acá va a dar origen solamente a esta estructura de acá, que son los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Que unen la protuberancia, que es esto de acá, con el diencéfalo. ¿Sí? Se los muestro en el que tengo separado por aquí. ¿Sí? Es esta estructura específicamente. ¿Sí? Solamente esa estructura es el mesencéfalo, que va a tener el tectum y el tegmentum, que son diferentes partes de los pedúnculos cerebrales. Y vamos para arriba, que ya tenemos esta parte separada acá, pero que continúa exactamente y se pega, ¿sí? Viene la conexión de este mesencéfalo a esta estructura que queda por arriba, ¿sí? Que es del prosencéfalo se origina diencéfalo y telencéfalo. El diencéfalo es eso que yo les mostré adentro, ¿sí? Que es como el corazón del cerebro, y el telencéfalo, los lóbulos, que yo hace un ratito nomás te recordé cuáles eran. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la gran división del cerebro, y por qué nos interesa que ustedes vean el origen, porque si ustedes entienden que hay un daño en el rombencéfalo, van a entender, cuando veamos neurodesarrollos, las patologías del neurodesarrollo, van a poder entender que va a ser la parte más inferior, digamos, la parte del tronco del cerebro, la que está alterada. En cambio, si nosotros hablamos de una alteración del prosencéfalo, de una falla del cierre del tubo neural, arriba, en la parte del prosencéfalo, o algún daño en el prosencéfalo, o algún daño en el telencéfalo, nosotros vamos a saber que vamos a estar hablando ya de un daño en los hemisferios cerebrales. ¿Se entiende con claridad? Excelente. Bueno, gente, me van siguiendo bien. ¿Se entendió entonces el proceso general? Esta clase va a quedar grabada. Necesito si quedó más o menos preciso, digamos, esta división, y después que vayan pensando en estas grandes cuestiones que se producen al final, ¿sí? El crecimiento de las neuronas ahí alrededor de las vesículas, cómo van proliferando, cómo van migrando para quedar cada una en su capa del cerebro, o sea, cómo van a ocupar cada uno su lugar, cómo van conectándose entre ellas, cómo se genera la sinaptogénesis, cómo en algún momento, cuando esas sinapsis y esas neuronas no se utilizan más, se podan, o sea, se produce la poda neuronal, y cómo el último proceso, que es el de la mielinización, es el que dura hasta avanzada la edad extrauterina, o sea, hasta que, por ejemplo, si muchos de ustedes tienen entre 18, 20 y 22 años, todavía ustedes están en un proceso de mielinización, o sea, sus axones de sus neuronas se están recubriendo de capas de mielina. ¿Estamos de acuerdo? Sé que es difícil, sé que es un montón, sé que hay un montón de conceptos que todavía van a tardar en sedimentar, pero está buenísimo que tengamos una idea general de dónde vienen las cosas para poder empezar a hablar esta tarde de las estructuras en sí. ¿Sí? El profe Bueno les va a dar esto que estamos viendo ahí con la maqueta específicamente, les va a mostrar imágenes, va a hacer la separación, y ya va a empezar a hablar de entrada de las funciones, va a empezar a hablar de para qué nos sirve esto que nos dividan una cosa de la otra, porque es importante el día de mañana cuando ustedes enfrenten la clínica o en la investigación y puedan saber que es muy diferente que se produzca un daño, un ACV, por ejemplo, o un golpe, un trauma en el lóbulo frontal que en el lóbulo occipital. Va a ser muy diferente las consecuencias clínicas que tengan, y ustedes, los pacientes que ustedes tengan al frente, que muchos de ustedes van a atender, pacientes que hayan tenido algún daño cerebral o que tengan una alteración funcional de ese sistema nervioso, van a poder predecir y van a poder ayudarlo mucho mejor a saber dónde está esa alteración, con qué otras alteraciones se puede asociar, a qué puede estar debido y cómo se lo puede ayudar interdisciplinariamente más y mejor. ¿Estamos de acuerdo?
¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Bueno. Excelente, gente. Disculpen la demora entonces con, bueno, y lo pesado del archivo. La idea es tratar de hacerlo lo más fácil que se pueda. Obviamente siempre un trabajo en proceso, así que iremos afinando en el transcurso de las semanas. Vuelvan a ver el video si hace falta, vean este video de vuelta para aclarar alguna duda. Acuérdense que esto es el nexo entre lo microscópico y lo macroscópico y habla del origen del sistema nervioso, pero vamos a volver a esto cuando trabajemos sobre patologías del sistema nervioso y patologías del neurodesarrollo. Porfa, me ponen ahora todos los presentes, yo corto el video y el audio, y corto la grabación, así queda abierto para que me pongan todos el presente unos minutos más. El capítulo 9 es completo, van a ver que va a hablar hasta el desarrollo extrauterino, pero yo voy a retomar esos conceptos, cuando veamos patología. Así que por ahora concéntrense en hasta donde está la autoconsulta que dice, son en el capítulo 9, van a ver que dice algunos ítems, digamos, de autoconsulta. Esa es la parte principal. Después la última hojita es como de cuestiones extrauterinas, que va a estar muy bueno para ver cómo, como yo les decía en la clase, cómo el ambiente hace un interjuego con este cerebro en desarrollo. No, los que pusieron asistencia en el aula virtual ya quedó grabado, incluso queda grabado automáticamente, así que nos facilitan mucho el trabajo. Los que no, pongan acá también. No, los del aula virtual ya lo pusieron ahí, no hay ningún problema, pónganme acá solamente ahora, presenten los que no pudieron ponerlo en el aula virtual porque no tienen acceso todavía. Bueno, gente, muchísimas gracias por la atención, disculpen otra vez la demora o los problemas tecnológicos, y nos vemos el miércoles que viene conmigo. Esta tarde traten de participar activamente de la clase del profe Bueno, que se las recomiendo. ¿Sí? Y vamos a hacer, es súper introductoria para lo general y lo macroscópico, así que no se la pierdan. Gente, mucha suerte. Cuídense.